Ser podcast. Cerramos la semana con una noticia muy esperada. Vamos a decir adiós a las mascarillas en los exteriores, en la calle, en la playa, en los parques. Un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves levantará la prohibición de ir sin ella. Será con el verano recién estrenado y, por tanto, en puertas de la temporada turística. Y lo haremos entre advertencias de médicos y científicos sobre que la pandemia todavía está aquí y sigue habiendo población vulnerable, pese a que casi la mitad de los españoles, el 48%, tiene puesta ya al menos una dosis. Con todas las cautelas vamos viendo poco a poco la luz al final del túnel epidémico en estas autopistas paralelas por las que a veces parece circular nuestra conversación pública. La vacunación es un éxito logístico. Los grandes empresarios dicen que la recuperación española, la económica, va a ir como un tiro. Bruselas aprueba el plan de recuperación. La discusión dentro del gobierno de coalición es cuándo subir el salario mínimo. Pero nada de ese clima que mira al futuro consigue contagiar a la política en su conjunto, que no se libra del clima bronco y pendenciero, ni siquiera para investir a alguien con un éxito electoral como el de Díaz Ayuso. Su socio imprescindible, Vox, ha conseguido arruinarle la votación hoy con un discurso ultra que le pide acabar con políticas tejidas a lo largo de los últimos años en España con consensos muy trabajados. Políticas como las que luchan contra la violencia de género, o socios que impregnan de racismo la Asamblea de Madrid. Ya digo, a veces es como si la política y la vida circularan por autopistas paralelas. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Viernes de análisis con Cristina Monge, profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza. Buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas noches. Mira, Cristina, estoy viendo ahora mismo una foto del presidente del gobierno vacunándose. Lo acaba de contar él en Twitter. Ha sido en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid y, como todos los que hemos pasado por ahí, le da las gracias a los sanitarios. Es verdad que todos hacemos lo mismo, ¿no? Lo vivimos con mucha emoción y luego con mucho agradecimiento. Sí, totalmente. Yo creo que lo dice él, bueno, en el tuit, ¿no? Que aparecen dos fotos, una vacunándose y otra parece como que está esperando fila, ¿no? Esperando turno para hacer el trámite y entrar a vacunarse. Y yo creo que este tuit es muy similar al que hemos puesto todos. Fíjate, yo a mí me tocó vacunarme el viernes pasado y puse un tuit bastante parecido, ¿no? Dando las gracias a la sanidad y también alertando de con qué normalidad, qué bien estamos haciendo todo esto. Vamos a centros públicos, compartimos fila con personas de todas procedencias, colores, estatus, etcétera, y nos sentimos cuidados, ¿no? Nos sentimos que nos están cuidando. Entonces, bueno, yo creo que el presidente del gobierno ha intentado aquí dar una imagen de normalidad, de ciudadano más, ¿no? De soy uno más que llega, hace cola, cuando le toca el turno entra a vacunarse y se vacuna de una manera informal en pantalones vaqueros. Yo no sé a ti, Juan Manuel de Prada, pero a mí me dio un subidón. Buenas noches cuando me vacunaron. Que llegué a preguntarme. Muy buenas noches, Pepa. Llegué a preguntarme, ¿pero qué me han puesto? Porque salí de allí 1 metro por encima del suelo. A ti te sentiste aliviada, ¿no? No sé, muy emocionada, con mucho subidón. ¿Tú? Pues sí, hombre, y sobre todo tenemos que estar satisfechos porque parece que efectivamente las circunstancias mejoran y yo creo además que lo de la mascarilla también va a ayudar a transmitir un cierto optimismo y vamos a abordar todos el verano con una sonrisa, viéndonos la sonrisa, ¿no? Que llevamos mucho tiempo sin vernos. Viéndonos la sonrisa, qué ganas. Ángel Munarriz, periodista de Infolibre, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿De qué buen rollo estáis todos? Espero no decir nada que lo arruine. ¿Te das cuenta? A ver, ¿qué ibas a decir? Dilo. No. Que no quieres quitarte la mascarilla, que no te la quieres quitar. Iba a decir que Pedro Sánchez hoy quiere el titular, las mascarillas, pero es que además quiere la foto, lo quiere todo, quiere la portada entera hoy. Son insaciables, los políticos son y
insaciables. Dime dónde hay un foco y una cámara, que allá voy. Bueno, pues para congelar la sonrisa, esto que viene. Porque la policía investiga en Canarias la muerte de un hombre que acababa de ser desahuciado de su casa. El día en 2 minutos, Esther. La plataforma de afectados por la hipoteca cree que una cosa y la otra están relacionadas, aunque el alcalde de Puerto del Rosario, donde vivía, prefiere la cautela y esperar a que la investigación determine si el fallecimiento tiene o no relación con estos hechos. La dirección insular asegura que no tenía familia en la isla y se trabaja con la hipótesis de un suicidio. Estabais hablando de las mascarillas fuera, con esa alegría que ahora transmitíais, pero prudencia, porque la variante Delta va camino de convertirse en la dominante en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. La variante Delta se está volviendo más prominente y dominante en algunas partes, y esto es preocupante dada toda la información que tenemos sobre su transmisibilidad en algunas zonas. En España, los casos han descendido de manera notable desde que empezara este mes de junio. El día 1, la incidencia acumulada estaba en 120, hoy está por debajo de 96. Hoy, por segundo día consecutivo, se han notificado menos de 20 fallecimientos por COVID. Tenemos casi 14 millones de personas con la pauta completa. Desde que empezara este mes, se han puesto 8.300.000 dosis. Sobre los indultos y a la espera de una decisión del Gobierno, el presidente ha clausurado hoy las jornadas del Círculo de Economía en Barcelona, en las que ha planeado permanentemente ese tema en estos últimos días. Es ahí donde ha dicho lo de las mascarillas y además ha repetido esto. Por eso tendremos que encontrarnos y reencontrarnos para poder seguir avanzando. Volver a ese punto en el que dejamos de escucharnos, en el que dejamos de atender los argumentos del contrario. Porque hay espacios que compartimos. Hay muchas más cosas de las que nos unen, de las que nos separan. Y es en esos espacios donde debemos encontrar el acuerdo. El lunes vuelve a Barcelona un acto con la sociedad civil con una conferencia que lleva por título Reencuentro, un proyecto de futuro para toda España. El presidente aragonés no irá por motivos de agenda, también políticos, porque considera el Govern que es un acto propagandístico. Tampoco acudirá el vicepresidente ni la presidenta del Parlamento. 7 años de Felipe VI como rey. Esos valores democráticos que nuestra Constitución consagra nos guían como sociedad avanzada y son la mejor garantía contra la imposición, la exclusión o el enfrentamiento. Se ha celebrado con un acto en el que ha condecorado a 24 ciudadanos anónimos por su labor en la pandemia en sectores como el sanitario, la investigación, la hostelería y el agroalimentario. Y a esta hora en Lanzarote ya ha terminado la búsqueda activa de la persona desaparecida tras chocar contra las rocas en el norte de la isla, la lancha neumática con la que intentaron llegar en la oscuridad de la noche. Esta tarde se ha rescatado el cadáver de un niño de 8 años que viajaba con su madre y su hermano pequeño, un bebé. Ellos han conseguido sobrevivir. En la frágil embarcación viajaban en principio 46 personas. Así vamos toda la noche, con la sonrisa puesta por las buenas noticias y con, en fin, el gesto que provocan estas tragedias. Y en la contra de hora 25... En la contra, Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Nos queda nada para vernos las caras, casi no me acuerdo cómo eras. Vamos a tener que reeducar la cara, reeducarla, al menos la mitad de la cara, esa que nos permitía no reírnos cuando algo no nos hacía gracia, ni abrirla mucho cuando algo no nos tenía que sorprender. Es decir, sacaba en cierta manera una forma de honestidad, lo cual es positivo que se acabe, porque sin hipocresía este mundo no avanza ni funciona. Se acaba también una dictadura que nos ha hecho mucho daño a los morenos de ojos negros, la dictadura de los ojazos, que iban por la calle iluminándolo todo sin pagar el peaje de enseñar la otra mitad de la cara. También se acaba el cantar escuchando música, haciéndose el disimulado, y se acaba el llevar algo colgado de las orejas, que es lo que peor llevaba, como si en lugar de una mascarilla llevásemos una bolsa de forraje. Se acaba, ojo, al aire libre, si tiene uno la distancia adecuada. Así que intentemos, portándonos bien, que se acabe para siempre, de una vez por todas. Ahí tienen a Javois celebrándolo en una disco a esta hora. Un beso y buen fin de semana. Hasta el lunes. Un beso muy grande. Feliz fin de chao. Hora 25. Pepa Bueno.
A partir del 10 de junio, la mascarilla no será obligatoria en exteriores. La mascarilla no será obligatoria al aire libre, salvo en algunas circunstancias, como en la cola de un mercado o en las gradas de un estadio. La vacunación es la única forma de salir de esta pandemia. Tenemos que indicar cuándo nos quitaremos la mascarilla al aire libre, pero calculamos que será en agosto. Agosto può essere assolutamente il mese. So they expire at midnight on the evening of the 18th of July. A partir de la medianoche del 18 de julio se terminan algunas restricciones, incluyendo la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público. En fin, buena parte de Europa está diciendo adiós a las mascarillas y ahora le toca a España. Que vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves y por el cual vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio. Marcos López Hoyos es presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Si en exteriores se ha dicho por activa y por pasiva que el riesgo es muchísimo menor, ¿por qué se han llenado hoy las ondas de expertos diciendo que cuidado, cuidado, cuidado? Saben perfectamente el alivio con el que la población general va a acoger esta medida. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que nos pensemos que esto significa que ya el peligro ha desaparecido y el virus sigue ahí. Evidentemente todos queremos liberar. Evidentemente es claro que en sitios abiertos, con distancia, con ventilación clara, yo creo que se puede tomar esta decisión, pero que no se confunda la población con que esto es una relajación ya de las medidas. Es decir, se decir que en transporte público se puede ir sin mascarilla, desde nuestro punto de vista no. La mascarilla en transporte público va a seguir siendo necesaria. Entonces, es una llamada de atención para no relajar las medidas y ser cautos. Y de hecho tenemos que seguir siendo cautos porque hay riesgos que están ahí y afortunadamente están controlados, pero hay que vigilarlos. Estamos viendo en el Reino Unido cómo está habiendo un pequeño incremento de la incidencia, en gran medida porque tienen muy introducida la variante Delta de la India, ¿vale? Entonces eso es simplemente un toque de atención. ¿Qué precauciones extras debemos tener? Quiero decir, quitarse la mascarilla inaugura también la temporada de besos y abrazos si nos encontramos con alguien. No debería, porque si esa persona, sobre todo si no está vacunada, el riesgo es muy importante. Tenemos que seguir manteniendo evitar el contacto muy estrecho y sin mascarilla, desde luego. Abrimos sin mascarilla, la idea es abrir sin mascarilla en aquellas situaciones en que se puede mantener una distancia y evitar el posible contagio en caso de que estés infectado. Ir sin mascarilla no libera de la obligación de la higiene de manos. No libera. Cosas muy concretas, concretas. Vale, pues no libera. Las medidas farmacológicas tienen que seguir manteniéndose y tenemos que ayudar a la campaña de vacunación. Todavía no tenemos un porcentaje de gente vacunada suficiente para garantizar que se pueden tomar esas medidas. ¿En qué situaciones sí que se debería mantener la mascarilla incluso al aire libre? Cuando uno se encuentre en qué situación debe decir, ojo, aunque puedo, no me la quito. Calle Galerías Preciados en Madrid. Yo no soy de Madrid, pero que las imágenes de aglomeración de gente en una calle como esa, yo creo que se debe llevar mascarilla. Evidentemente, en un paseo a las afueras de una ciudad en el que mantiene distancia, en el monte, tú solo, no tienes por qué llevar mascarilla. Pero en cualquier sitio que suponga una aglomeración, evidentemente, un concierto al aire libre, aunque sea al aire libre, en que la gente está junta, si no mantiene distancia, es otro riesgo. Ya. ¿La playa? La playa se puede estar sin mascarilla, pero si estamos en una playa con mucha gente paseando por la orilla y la gente también apelotonada, pues es otro problema, otro riesgo. Siempre que haya aglomeración, por tanto. Un 30% de vacunados con la pauta completa y un 48% con al menos una dosis. ¿Qué grado de inmunidad de grupo nos da? Pues la inmunidad que dice un 38%. En el Reino Unido han tenido un porcentaje de vacunación muy alto con la primera dosis. Sí. En la primera dosis ese nivel de vacunación ha sido incapaz de controlar la entrada de la variante india. Aquí afortunadamente tenemos un importante, esa protección debe ser más alta, debe ser superior y en principio nos va a
creemos que nos puede proteger más frente a la variante india, pero no tenemos evidencias todavía y no podemos asegurarlo. Sí, justo iba a preguntarle por esa variante, porque hoy la OMS ha dicho, lo acaba de contar Esther Bazán, que pronto será la mayoritaria. O sea, tampoco está claro si la la pauta completa nos protege frente a esta variante. ¿Eso todavía no está claro? No está claro. Protege en gran medida, pero parece que también se pierde algo de efectividad en cuanto a anticuerpos. En cuanto a linfocitos T, células T, que es la otra parte que los inmunólogos siempre nos fijamos, no hay datos todavía. El día 26 deja de ser obligatorio llevar mascarillas en España al aire libre. ¿Es una medida con carácter económico, a su juicio? Usted, que es un científico, porque empieza la temporada turística, porque, en fin, España se juega mucho económicamente este verano. ¿La interpreta más en esa clave o estamos en una situación en la que decimos, bueno, puede ser? Evidentemente la parte económica, la parte política cuenta mucho en esta decisión, seguro, pero yo el mensaje que quiero lanzar es de por favor, de precaución. A día de hoy, con la obligatoriedad de la mascarilla fuera en el exterior, la gente ya tiene cierto relajo, se nota, tú vas por la calle y ves personas que ese relajo es suficiente, ¿vale? Sin tener que abrir más, porque la idea de abrir, de facilitar, va a significar que la gente va a relajar aún más las medidas que tenemos a día de hoy. Y entonces se va a hacer que eso que yo he comentado, de que en una plaza de un pueblo, si hay aglomeración, deberíamos llevar mascarilla, pues como si estuviéramos en el interior, o eso de que en un concierto la gente lleve mascarillas, pues se puede relajar y tenemos el problema. Hemos visto las imágenes de los jóvenes en la calle con el botellón que quitan mascarillas. Entonces, si ya nosotros ponemos una ley que lo relaja, igual un poco demasiado pronto, pues podemos tener ese riesgo. Bueno, queda claro el mensaje. Uno la tiene que llevar encima, por si se le aparece sin pensarlo una situación en la que dice, oye, mucha gente muy cerca, me la pongo. Y luego ya cuando se despeje esto, me la quito, ¿no? Cuando me quedo más solo, ¿no? Esa es la idea, un buen resumen. Cuando estés libre de gente, con poca gente, puedes quitártela, pero llevarla encima por si tienes que ponértela un momento de calidad. Marcos López Hoyos, muchas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Las críticas al gobierno han llegado por la forma del anuncio. Nadie se atreve a criticar la medida, ningún partido político. Saben que es una medida muy esperada por la población, pero sí han criticado que sea el presidente quien la anuncie. Lo ha hecho el Lehendakari Urkullu. No creo que es buena costumbre la que se está adquiriendo de conocer determinadas propuestas que todavía no son firmes y que tienen que ser consultadas en el Consejo Interterritorial de Sanidad, como fija la propia Ley 2/21 de 29 de marzo, que se conozcan las propuestas por los medios de comunicación. Algún presidente del Partido Popular ha hablado en la misma dirección y el secretario general, García Egea, dice que está copiando el presidente del gobierno del PP. Varios gobiernos autonómicos del Partido Popular e incluso locales ya habían planteado la necesidad de eliminar la mascarilla en espacios abiertos y, por tanto, que yo le animo a Pedro Sánchez a que siga copiando al Partido Popular, a que siga escuchando al Partido Popular. En fin, no sé si estamos en aquello de que el procedimiento nos hace tropezar permanentemente en este país, entretenidos en el procedimiento, también en el caso de las buenas noticias, Munarriz, o realmente el presidente debería haber esperado al Consejo Interterritorial. Al presidente no le sobran las ocasiones para dar buenas noticias, ni a él ni a los presidentes de comunidades autónomas, y todos suelen aprovechar las que tienen, ¿no? Hay un punto, esta es una de esas noticias que no son políticas, estas llegan hasta el último rincón de la sociedad, estas llegan hasta la persona más desinteresada por la actualidad, porque todos sufrimos los engorros de la mascarilla, y en una dinámica política tan sometida a la lógica de lo popular y de lo impactante, es muy tentador regalar al presidente del gobierno la exclusiva de el Consejo de Ministros que va a aprobar dentro de casi una semana la medida. En rigor tiene razón Urkullu, son medidas que deberían tener, digamos, una puesta en escena y una transmisión a la sociedad más técnica, más sanitaria, porque de esta manera en realidad se lanza un mensaje, digamos, grueso, que es interpretado de forma que el inmunólogo al que has entrevistado le preocupa, porque ahora a ver quién explica la letra pequeña después de que has lanzado el titular. Por ejemplo, yo no tengo exactamente claro, con lo que ha dicho Pedro Sánchez, yo no tengo exactamente claro si volvemos a marzo, es decir,
Creo que no, creo que iremos a algo más que más. La situación esta que teníamos de solamente cuando estés a 1,5 metros, o volvemos a una situación de, digamos, ya no hay que ponerse la mascarilla nunca en espacios abiertos, es decir, la letra pequeña está pendiente, el titular está lanzado. Ahora explica tú a partir de la semana que viene todas las contraindicaciones, todas las excepciones y todas las particularidades, cuando además la mascarilla la vamos a tener que seguir llevando en el bolsillo. Y además en verano, que tenemos menos ropa para llevarla. Es decir, el desafío de la mascarilla de aire libre, a mí me explicaban cuando yo preguntaba ¿qué sentido tiene? Y con un razonamiento un poco paternalista me decían, no, porque es que la obligación de llevarla te recuerda que la tienes que llevar dentro, que es crucial. Y digo, bueno, pero eso es lo típico que tu madre te dice con 6 años, ¿no? Póntelo ya, que luego se te olvida. Bueno, pues el anuncio de Pedro Sánchez tiene una manera un poco, digamos, de gran neón de anunciarlo. Pero bueno, ¿quién se resiste, no? ¿Quién se resiste? De Prada. Bueno, realmente estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Munarriz, ¿no? Es decir, creo que Urkullu tiene razón. Es decir, si queremos ser plenamente serios, pues yo creo que lo que hemos escuchado de Urkullu tiene toda la razón. Pero, a fin de cuentas, quien tiene la sartén por el mango, o por el extremo del mango al menos, es el gobierno, que es quien va en Consejo de Ministros a lanzar esta gran novedad, ¿no? Y yo creo que cuando tienes una noticia feliz es muy difícil guardarla en las cámaras, en los retretes del corazón, ¿no? Cuando estamos enamorados, pues nos gusta proclamar a los 4 vientos. Entonces yo en este sentido pienso que hacer reproches políticos por lanzar esta noticia, por airearla antes de tiempo, creo que es querérsela coger con papel de fumar. Es cosa de políticos y periodistas. No me destaco yo por pasar por alto los errores de nuestros gobernantes, ¿no? Pero sinceramente creo que está bien hecho. Y por otra parte, es verdad que claro, se lanza un mensaje optimista, ¿no? Y no se entra en la casuística, ¿no? En la que seguramente vamos a tener que entrar. Pues ahora mismo nos ha dicho un experto, pues que en una calle como la calle Preciados, pues llena de gente, pues que no es conveniente ir sin mascarilla, ¿no? Pero precisamente porque de aquí al día 26, pues todavía tenemos 10 días por delante, ¿no? Pues seguro que va a haber la posibilidad de hablar de todas estas cuestiones, y creo que es bueno que ya se haya puesto en circulación la idea de que efectivamente el día 26 vamos a poder estar en la calle sin mascarillas, salvo que se den tales o cuales circunstancias. Y va a haber unos días en donde vamos a hablar de estas cuestiones tanto a nivel personal con nuestros amigos como los medios de comunicación, y pienso que puede ser positivo, ¿no? Yo, la verdad, creo que hoy se ha dado una gran noticia para todos, porque vivir con la mascarilla es una cosa que a todos nos agobia, y todos estamos deseosos de desprendernos de ella, o al menos de aliviar un poco el cautiverio, ¿no? Sí, el alivio. Creo que es una noticia feliz. Oye, Cristina, profesora de Sociología, que es bueno lo que dice de Prada, se da el aldabonazo y esto entra en la conversación, y por lo tanto los matices, las restricciones que llevará aparejada la liberación, da tiempo a interiorizarla, o lo que dice Munarriz, que en el fondo dice todo lo contrario, a ver ahora quién combate el titular, fuera mascarillas. Claro, es que, fijaros, lo decía el inmunólogo muy bien, ¿no? Decía, la cuestión ya no es el que no sea necesario llevar mascarillas por la calle. La cuestión es que esto se puede percibir socialmente como que la pandemia ya ha pasado y ya podemos relajarnos, ¿no? Y eso sería un desastre, porque efectivamente no estamos como estábamos hace unos meses, afortunadamente, pero esto todavía no está del todo vencido, ¿no? Estamos todavía ahí mirando la luz al final del túnel. Entonces, yo creo que tenemos ahora un reto por delante, que es ser muy pesadas y muy pesados con lo contrario, ¿no? O sea, insistir en decir, sí, nos quitamos las mascarillas, pero esto no ha terminado. Nos quitamos las mascarillas, pero, por ejemplo, nos quitamos las mascarillas en la playa, pero si de repente
repente estás en el chiringuito de playa rodeado de gente, te vuelves a poner la mascarilla. Nos quitamos las mascarillas para ir por la ciudad, pero si estás en una calle donde hay un montón de gente, en una calle comercial o rodeado de terrazas, nos volvemos a poner las mascarillas. Es decir, yo creo que poco a poco va a haber que ir machacando y siendo pesados para hacer ver esos matices, ¿no? Y fijaros, en esa línea, yo entiendo, humanamente, claro que se entiende lo que Sánchez haya querido anunciar esto a bombo y platillo, ¿no? Pues porque, como muy bien decía Juan Manuel ahora, ¿a quién no le gusta contar las alegrías? Claro que sí, y tampoco ha tenido muchas en los últimos tiempos, aunque esta semana tampoco va escaso de alegrías. Pero bueno, lo cierto es que humanamente se entiende. Pero desde un punto de vista más estratégico, yo creo que es importante poner la atención en que todas las autoridades se siguen necesitando mutuamente. O sea, me explico. Por mucho que estemos en una situación muchísimo mejor de la que estábamos, por mucho que se puedan relajar según qué cosas, pueden llegar nuevas variantes, puede haber repuntes, puede haber 1000 complicaciones que en distintos territorios hagan necesario ir tomando medidas. Y va a seguir siendo necesario que las autoridades cooperen entre sí, ¿no? Es más, ahora me atrevería a decir que entramos en una situación más difícil, porque desde el punto de vista del comportamiento individual y de la gestión del riesgo, de la gestión del peligro, de la gestión de la posibilidad de que te pase algo, desde luego lo más fácil era decir todos en casa quietos, ¿no? Lo segundo más fácil era decir empiecen a salir pero con cuidado. Lo tercero era decir vamos a ir normalizando vida pero con mascarillas. Es decir, cada vez que vamos quitando una de estas medidas, que afortunadamente las podemos ir quitando, pero se hace más difícil gestionar el riesgo porque además cada vez hay más decisiones que dependen ya solamente de lo individual. Entonces, Cristina, en ese sentido, yo creo que es importante hacer hincapié en la idea de que las instituciones se van a seguir necesitando mutuamente. Y por lo tanto, hubiera sido, yo creo, mucho más elegante, aparte de que desde el punto de vista del procedimiento es correcto, acudir a la conferencia de presidentes o a la comisión interterritorial, plantear la medida y después, a mí me hubiera gustado mucho más ver esa foto con el conjunto de los presidentes y presidentas autonómicos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, sí que se entiende humanamente que él lo haya querido anunciar, no solamente anunciarlo antes de esa comisión, sino incluso anunciar un Consejo de Ministros extraordinario, porque no se puede aprobar en un ordinario. Bueno, pues no se puede aprobar en un ordinario porque la foto del extraordinario es una foto muy, muy golosa, ¿no? Entonces, aunque humanamente sea comprensible, desde un punto de vista de estrategia política, yo pediría un poquito de generosidad y de compartir las alegrías también, ¿no? Porque el presidente Sánchez seguro que lo ha pasado muy mal durante todo este año y pico, pero los presidentes autonómicos no creo que lo hayan pasado mucho mejor. Creo que Ángel quería decir algo. Sí, en Andalucía el anuncio del presidente ha sido recibido con ese toque de escepticismo, ¿no? Con algún comentario que quiere eclipsar los indultos con esto. Mira, ahí para tomar distancia, ¿no? Con cómo los diferentes partidos políticos se toman las noticias según les toque darlas o que las del adversario político. Andalucía, el gobierno andaluz, se adelantó al fin del estado de alarma con un anuncio de un retraso del toque de queda, digamos, muy pensado para apuntarse un tanto de mayor libertad a la ciudadanía, ¿no? De esto hace apenas un mes y medio, ¿no? Hoy Andalucía, lo que pasa es que ya tener un 180 de incidencia acumulada en 14 días ya no es lo que era, ¿no? Pero Andalucía tiene ahora mismo el doble de incidencia acumulada que el conjunto de España. Yo la verdad es que no sé por qué. Debo decir, es posible que porque tengamos una economía de contacto y el sector de servicios más que ocupa un mayor porcentaje de la actividad económica que otras comunidades, pero ¿por qué no valía eso en la primera ola? Esto tiene un punto de no sabemos por qué. Lo cierto es que ahora mismo, en términos de incidencia acumulada, Andalucía está mucho peor y, por ejemplo, esta noticia, la noticia del fin del uso de la mascarilla, la forma en la que ha caído en Andalucía, en la que viene acompañada de noticias negativas en términos de incidencia acumulada, es muy distinta que en otros puntos, ¿no? Vas viendo cómo los partidos se van colocando en función de dónde les interesa para anunciar o no. Todo lo que va ocurriendo negativo es culpa de la otra administración y lo positivo, en cambio, se lo reservan, porque hace apenas un mes y medio, insisto, se adelantaban a medidas de fin de las restricciones que la semana siguiente ya iba a imponer el gobierno. Vamos a hacer una pausa y hablamos. Hora 25. Pepa Bueno.
Y esta noche también Juan Manuel de Prada, Ángel Munarriz y Cristina Monge. Los viernes nos gusta en Hora 25 mirar a la semana que se acaba, pero también otear el horizonte, la semana que va a empezar. Y hoy los periodistas hemos subrayado de la semana próxima un día, el 22 de junio, martes, día de Consejo de Ministros, porque los indultos están a la vuelta de la esquina, los indultos a los presos del Procés, y fuentes del Ejecutivo nos dicen, Óscar García, que esa puede ser la fecha. Sí, el Ejecutivo trabaja con la vista puesta en esa fecha. Es probable, nos dicen fuentes gubernamentales, que sea ahí el martes que viene cuando se aprueben los indultos. Es la primera vez que el Gobierno acota el momento, porque hasta ahora se han utilizado expresiones temporales más o menos imprecisas. Además, sería justo un día después de la conferencia que Sánchez tiene previsto pronunciar en el Liceo de Barcelona. Es un acto preparado por la Moncloa en su afán de hacer pedagogía sobre la utilidad de los indultos, el por qué aprobarlos y cómo pueden abrir camino hacia el diálogo y la reconciliación. De hecho, esa conferencia que va a pronunciar Sánchez lleva por título Reencuentro, un proyecto de futuro para toda España. Esto va a ser el lunes, día en el que se reunirán también de forma extraordinaria los secretarios y subsecretarios de Estado. Según fuentes oficiales, va a ser para preparar el otro Consejo de Ministros que habrá la próxima semana, el del jueves, para que desde el sábado 26 podamos quitarnos las mascarillas en espacios abiertos. En todo caso, el asunto de los indultos se encarrila y aparece hacia ese martes, el que viene, aunque ahora mismo quedan flecos, nos insisten en el Ejecutivo. Han pasado muchas cosas desde la última vez que hablé con vosotros de los indultos. A los indultos le llegó Colón, pero también un goteo de apoyos muy significativos esta semana. Tercer día hoy del Círculo de Economía de las jornadas, ya que escuchamos a la patronal defender los indultos abiertamente. Hoy otra vez el presidente del Círculo, Javier Faus, en la clausura de las jornadas. Los indultos no serán la solución definitiva, pero sí son un paso. Ha habido aquí pasos importantes estas últimas semanas. El último aquí mismo hace 2 días ante la más alta jefatura del Estado. Ninguno es ni será determinante, pero para llegar a buen puerto cada paso cuenta. Un empeño de esta envergadura, exmiento en el seno de la sociedad concernida, lo que justifica, por ejemplo, la necesidad de otorgar aquellas medidas de gracia que, siempre amparadas por nuestro ordenamiento jurídico, y los indultos lo son, contribuyan a la paz social. Juan Manuel de Prada, tú has sido crítico en esta mesa con los indultos. ¿Cuál es tu impresión del clima que va a acompañar finalmente a la toma de decisión, si es que se produce este martes, después de esta semana tan significativa que hemos vivido, que empezó con la manifestación de Colón, pero ha terminado con un goteo muy importante de apoyos? Bueno, vamos a ver, no sabemos lo que va a suceder con los indultos. Yo, honestamente, creo que los indultos van a resultar inanes. Es decir, creo que ese gesto no va a ser apreciado por parte del independentismo. Lo cual es bastante previsible, puesto que yo creo que el indulto, como medida de gracia que es, y más allá de que no se exija de forma explícita el arrepentimiento, si queremos utilizar el término, o el deseo por parte de la persona que está padeciendo condena de renegar de lo que hizo, digámoslo así, a mí me parece muy duro. Que es verdad que cuando tú indultas a una persona estás concediéndole un trato que de alguna manera lo hace deudor de ti. Creo que eso no se va a producir. Yo no percibo en el ámbito independentista un deseo de iniciar una nueva relación, digamos, ¿no? con el Estado español. Entonces, no lo sé realmente. ¿Qué te ha parecido el apoyo? ¿Qué te ha parecido el apoyo de la Iglesia catalana, de los obispos? El apoyo explícito que han querido hacer, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal. Sí, vamos. Cuando Don Quijote le da los consejos a Sancho, cuando Sancho se va a la ínsula Barataria, Don Quijote le dice a Sancho que cuando tenga que doblar la vara de la justicia, que lo haga con el peso de la misericordia, ¿no? Y ciertamente yo creo que la justicia tiene siempre que ser rectificada o tiene que ser dulcificada por la misericordia. La cuestión es si la misericordia puede prescindir de la justicia. Esta es la cuestión, ¿no? Es decir, yo creo que la figura del indulto, que es una figura que es una medida de gracia de la que disponen los gobernantes y que a mí me parece además bien que exista,
Aquí la cuestión es si esta medida de misericordia quiebra o no quiebra la justicia. Yo creo que esta es la cuestión, ¿no? Y creo que los obispos no entran en esta cuestión. Chesterton decía que las virtudes, cuando se separan, las virtudes que tienen que ir de la mano se separan, se convierten en virtudes locas. Y yo creo que la justicia sin misericordia es una virtud loca, y la misericordia sin justicia es también una virtud loca. Yo aquí creo honestamente que para conceder este indulto sí se quiebra la justicia, porque de alguna manera se hace creer como que no ocurrió nada, ¿no? Y sí ocurrió, sobre todo ocurrió que quienes perpetraron aquellos delitos, cuya calificación también es muy dudosa, porque la legislación española, la realidad es que no contemplaba una realidad como la que se produjo. Ya. Quienes cometieron aquellos delitos lo han dicho, que están dispuestos a volver a cometerlos, pero sobre todo su disposición de ánimo no es hacer borrón y cuenta nueva. Esta es la realidad. Y luego creo que dentro del seno del independentismo, pues bueno, sí, habrá sectores que lo aprecien, pero habrá otros sectores que no, que por el contrario considerarán que esto es una trampa que tiende el Estado, ¿no? Cristina, no lo sé, realmente a mí me resulta muy complejo, pero creo que lo que dijeron los obispos de ser congruente con la moral católica, ¿no? En donde justicia y misericordia tienen que ir de la mano. Cristina, no os pido que seáis futurólogos, pero sí, cómo se ha modulado, ¿no?, el clima de opinión en torno a la posibilidad de que los indultos se concedan la próxima semana. Claro, es que no hace falta ser futurólogos, eso es lo bueno, porque tenemos ya elementos objetivos de juicio que han ido pasando de hace 3-4 semanas a esta parte, ¿no? En primer lugar, hay datos de encuestas que nos dicen que el grado de rechazo contra los indultos ha ido bajando. Empezó en un 80% y ahora se puede situar en torno a un 60%. Sigue siendo alto, no quiere decir que España esté aprobando los indultos, ni muchísimo menos, pero la bajada es muchas más cuestiones. Sabemos que en estos momentos las recogidas de firmas contra los indultos están siendo muchos menores que las firmas que consiguieron recoger desde el Partido Popular cuando sacaron las mesas a la calle para pedir esas firmas contra el Estatut. Está habiendo un clima diferente. Es muy curioso, fijaros, el otro día un buen observador de la realidad catalana me decía, hacía muchos años que no había nada que congregara tanto acuerdo transversal entre los catalanes que el tema de los indultos, es decir, el acoger de forma positiva las cuestiones de los indultos. Es muy interesante eso que dices. Claro, efectivamente, porque por supuesto habrá una parte del independentismo, lo sabemos, lo han dicho públicamente, que consideran que es una trampa y que no hay que caer en ella. Y obviamente hay una parte del no independentismo que se está manifestando abiertamente en contra, ¿no? Pero me lo decía él y creo que tenía mucha razón y me parecía muy interesante el decir esta acogida de los indultos. Una bandera común, ¿no? Transversal. Efectivamente, transversal, común, que reúne a una muy buena parte de la sociedad catalana. Él cifraba en torno al 80%, bueno, por eso sea el 80, el 75 o el 83, pero por ahí irá la cosa, ¿no? Entonces, eso para mí me parece que es muy, muy, muy relevante. El hecho de que los empresarios además hayan salido con una posición tan trabajada y tan elaborada, porque si nos fijamos en las declaraciones que han ido haciendo, se nota que están muy medidas, ¿no? Hay muchas horas de debate y de borradores detrás de esas declaraciones, pero ojo, el hecho de que en el resto de España, fuera de Cataluña, tanto sindicatos como el jefe de la COE haya salido también manifestándose a favor, genera todo un clima ya absolutamente diferente. Entonces yo creo que hay que esperar a ver exactamente con qué perfil salen los indultos, porque fijaros que se ha estado hablando de reversibilidad, de condicionalidad. Y que además son individuales, claro. Por supuesto, exacto, eso es. Hablamos de los indultos para resumir, ¿no? Sí, pero efectivamente sería uno en cada caso y además en cada caso habría que ver exactamente cómo se hace. De hecho, yo entiendo que en estos momentos una buena parte de la labor del gobierno se está dedicando a eso, se está dedicando a ver cómo jurídicamente quedan bien armados cada uno de ellos para aquilatarlo bien, ¿no? Pero desde luego el clima social de rechazo que había hace un mes o que nos podíamos imaginar que iba a haber hace 3 meses, ese clima no existe en estos momentos para nada.
Munarriz, tenemos otro dato que es el barómetro del CIS de hoy, en el que efectivamente el PP recorta distancias, pero está hecho el trabajo de campo en el momento de mayor impacto, ¿no? Cuando el presidente del gobierno hace aquella declaración en la que, en fin, estaba dando por supuesto que se iban a conceder, y a pesar de eso, el PSOE resiste en primera posición. Bueno, porque yo no sé hasta qué punto los indultos son un tema protagonista a la hora de la decisión de voto en España. Yo creo que el gobierno entró con mal pie en el asunto de los indultos, porque el tema era de tal gravedad que hubiera merecido una selección más cuidadosa de los términos. La primera palabra que se nos vino a todos a la cabeza con las manifestaciones del presidente, quisiera él o no, fue amenaza. Han pasado 2 semanas, o sí, es posible que 2 semanas, y tenemos al presidente casi a la ofensiva. El lunes va al Liceu, el martes Consejo de Ministros. Hay un retroceso del rechazo a los indultos. Yo creo que no porque haya un entusiasmo por los indultos, yo creo que porque hay un punto en la sociedad española en el que el rechazo al independentismo catalán, que existe y es muy potente, el rechazo al independentismo catalán que hay en la sociedad española existe y es muy potente, creo que empieza a ser menor o no muy superior al grado de hartazgo con el problema político vinculado al independentismo catalán. ¿Cuál es la disyuntiva? Es decir, la capitalización política del rechazo al independentismo catalán que hay en la sociedad española, que quiere hacer el PP y Vox, puede tropezar con el ansia de superación del conflicto que también existe. Que dejemos de hablar del tema, ¿no? Bueno, que pasemos una otra pantalla, es decir, no es necesario estar de acuerdo con que Aragonés se haya plantado precisamente ahora a visitar a Puigdemont para darles también su dosis de legitimismo del 1 de octubre a los más lacito amarillo, para saber que, bueno, que hay que pasar por encima de estas cosas, tragar en determinadas cuestiones, porque estos indultos no están dirigidos a los que van a ser indultados, ni siquiera a los más cafeteros de los seguidores de los que van a ser indultados. Es un indulto que se da incluso contra la voluntad de algunos de los indultados y desde luego contra la parroquia más fiel de esos indultados. Es un indulto que es un mensaje político dirigido fundamentalmente a la sociedad española y con muchas más reservas, fundamentalmente a la sociedad catalana y con muchas más reservas a la sociedad española. Es decir, los indultos pasan a través de los condenados, pero se dirigen a la sociedad española. Y claro que no significa simpatizar con los condenados o con su causa, y mucho menos con los métodos por los que se persiguió su causa, el hecho de ver bien los indultos. Ahí es donde yo creo que está la diferencia entre la manifestación del sábado pasado, del viernes pasado en Barcelona, 200 asistentes, y la que hubo después del referéndum del 1 de octubre. Y ahí está la diferencia de gente entre Colón, cuando se los convocó con todo el calentón político y social que había, y el, no diré pinchazo, porque había gente menos de la que yo pensaba que iba a haber, pero esa manifestación un poco descolorida que hubo el otro día en Colón. Hay mucha gente que sigue estando firmemente en contra del proyecto secesionista, de los métodos que ha utilizado, el discurso que tiene, pero piensa que esto puede contribuir a que nos lo quitemos de esa parte del 30% del telediario donde cada día lo tenemos percutiendo, desanimando, complicando, obstruyendo. O del 30%, el 30% de hora 25. Sí, adelante. No, que yo creo que la derecha se lo ha montado muy mal. Es decir, una cosa es que estos indultos te parezcan mal o no estés de acuerdo, y otra cosa es montar una manifestación contra la posibilidad de que se indulte a unas personas. Yo, la verdad, a mí esa manifestación me pareció una manifestación absolutamente improcedente. Yo creo que la derecha, si estos indultos le parecen mal, lo que tiene es que proponer alternativas constructivas. Y las manifestaciones siempre se convocan a favor de algo positivo. Convocar con esa razón con la que se convocó, a mí me parece un grave error. Porque creo que en los mensajes que se lanzaron en esa manifestación había un tono revanchista, y en ese sentido me parece un grave error. Yo no sé qué momento es el que capta exactamente la encuesta esta última del
del CIS, ¿no? No sé exactamente. Cuando se anuncia, el trabajo de campo está hecho cuando se anuncia, en el momento de mayor impacto, ¿no? Con la Yo estoy seguro que ahora mismo, después de la manifestación, efectivamente, probablemente los resultados serían menos beneficiosos, digamos, para el Partido Popular, ¿no? El Partido Popular, muy específicamente, además, como alternativa seria de gobierno, yo creo que en vez de manifestarse contra los indultos, lo que tendría es que proponer a la sociedad catalana y española soluciones alternativas, ¿no? De acuerdo, pero no sé, yo no creo que se solucione nada con ese tipo de manifestaciones que al final, no nos engañemos, siempre dejan escapar los peores instintos, ¿no? Porque los lemas que se coreaban en esa manifestación, o algunos de los lemas, no quiero generalizar, algunas declaraciones que salieron en los noticieros de manifestantes, algunos pasajes de las alocuciones que se lanzaron, creo que en general eran desdichados, ¿no? Y en este sentido creo que se hace una flaca causa al intento de mostrar los peligros verdaderos de la concesión de este indulto, que no tiene nada que ver con algunas de las cosas que se dijeron en aquella manifestación o de los lemas que se corearon. Ya, vamos a avanzar, nos quedan 9 minutos hasta que vengan a nuestra compañía los oyentes que están siguiendo la Eurocopa y quiero reservar estos minutos para el salario mínimo interprofesional, porque en pleno debate interno del Gobierno sobre la subida del SMI se han dado a conocer las conclusiones del comité de expertos que convocó el Ministerio de Trabajo, y los expertos se acercan en sus conclusiones a las posturas de la ministra, de Yolanda Díaz. Proponen subir el salario mínimo este año entre 12 y 19 euros al mes, con el objetivo de que llegue hasta los 1.000, que supere los 1.049 euros dentro de 2 años. Y hoy la propia ministra ha sido muy explícita sobre las posturas en el seno del Gobierno. Porque a veces, y por eso es tan importante esta comisión de expertos, nos juega malas pasadas la ideología. Es muy respetable. En el seno del Gobierno hay personas que cuando crecíamos más que nunca pensaban que era malo subir el salario mínimo. Y hay personas, como la que yo mismo represento, pues lo pensaba el año pasado y lo sigo pensando hoy. Pero no confundamos la ideología con la ciencia y con lo que debemos de hacer, sobre todo con unos escenarios, creo que de máxima prudencia. Máxima prudencia, ideología. Yo sigo pensando lo que pensaba. Munarriz, este es un mensaje directo para Calviño. Bueno, el tono de las dos ministras es muy distinto al hablar de estos temas, pero es decir, la idea de que el salario mínimo interprofesional en España tiene que subir, o por lo menos tiene que no bajar, es algo que podrían apuntarse todos en ese gobierno, ¿no? Además que no, es decir, el salario mínimo interprofesional no soluciona por sí mismo los problemas de eficiencia de la economía española, pero creo que es una medida que, dando un brochazo sobre el reparto de dinero en la sociedad, apunta hacia reforzar a sectores que están desprotegidos. Además, sobre el salario mínimo tengo mis dudas, ¿no? Pero sobre que España es un país que protege poco a las familias, que ayuda poco, donde las desigualdades son muy importantes, donde los subsidios no llegan donde tiene que llegar, sobre eso no hay duda. Apuntar con medidas que trasladan recursos abajo es una medida que no puede prescindir ningún gobierno de izquierdas, y que en un debate sobre el salario mínimo interprofesional el PSOE vaya a aparecer como una fuerza política que se opone a hacer lo que otros dicen, a mí me extraña. Yo creo que creo que no es un asunto en el que la sangre vaya a llegar al río en el seno de la coalición. No, pero la discusión es cuándo, es que no hay duda, por lo que han dicho. Por lo que han dicho los protagonistas, no hay duda sobre subirlo. La decisión es cuándo, y el presidente del Gobierno ha dicho, sugería esta semana el presidente del Gobierno que ahora no tocaba, que ahora la recuperación, que ahora no tocaba, ¿no? Es otra cosa. Bueno, pero el cuándo en estas cuestiones no es baladí, ¿verdad? Hombre, claro. Cuando al final aparecer como el que lo retrasa o el que lo avanza, por eso creo que esta es de las que no se va a poder permitir el Gobierno darle fuerte impulso, sobre todo cuando además el diálogo social con patronal y sindicatos está bien engrasado, ¿no? A mí me ha llamado la atención esa declaración de Yolanda Díaz, porque hasta ahora había mantenido, una posición muy clara de no meter ruido en el seno del Gobierno. No es que esto lo meta, pero vamos, clarifica mucho las cosas, Juan Manuel. Sí, bueno, yo creo que son declaraciones que claramente muestran un desacuerdo, ¿no? Y que se confrontan públicamente, ¿no? Más allá de que tampoco es tan extraordinario entre dos partidos de coalición, ¿no?
Bueno, yo no creo que sea extraordinario el hecho de que haya pareceres diversos, pero sí que creo que no es bueno lanzar esos mensajes en donde se muestra que hay esas disensiones, ¿no? Vamos a ver, yo creo que es que el tema del salario mínimo es problemático, ¿no? Porque es verdad que hay empresas en situación muy precaria, sobre todo pequeñas empresas, en donde a lo mejor pues el hecho de subir el salario pues al final cuesta que una persona pierda su puesto de trabajo. Y en este sentido yo creo que tendría que haber medidas alternativas también, ¿no?, de apoyo al empresario en una circunstancia concreta y demás. Pero vamos a ver, yo creo que es que tenemos que ser conscientes de que con el salario mínimo pues una familia no puede vivir. Y menos en una gran ciudad como Madrid, ¿no? Entonces yo creo que... Y en muchas ciudades tampoco. Bueno, y en muchas, no, hombre, por supuesto que en muchas. Vamos, concretamente en Madrid, con los precios que tiene el alquiler, con los precios que tienen, bueno, la alimentación, ¿no? Porque la alimentación en Madrid es mucho más cara que una la movilidad, con el precio de la movilidad, desplazarse por la ciudad. Con el precio del transporte, etcétera, ¿no? Entonces, hombre, vamos a ver... Si es que esto es una cosa que cualquier gobernante debería entenderla, vamos, la entendía muy bien Franco, que tienes que conseguir que la gente, tienes que dignificar el trabajo para que la gente no esté encabronada, porque claro, si tú a la gente le pagas un sueldo con el que apenas puede vivir o puede vivir muy malamente y no puede formar una familia y no puede tener hijos, etcétera, etcétera, pues es que la sociedad, vas a tener una sociedad, no sé si fue Munarriz quien en otro programa que compartimos hablaba de la paja seca, ¿no? La paja seca. Sí, la paja seca, era Munarriz, sí. Y yo creo que cualquier gobierno, no solo de izquierdas, como acaba de decir él, sino de derechas, o sea, yo creo que cualquier gobierno tiene que darse cuenta que la protección del trabajo y la dignidad laboral es algo fundamental. Y yo creo que es el principal. Vamos a ver, el trabajo es que nos quedan 3 minutos, que nos quedan 3 minutos y quiero escuchar a Cristina. Es la causa primaria de la economía, ¿no? Y una economía sana se tiene que fundamentar en sueldos dignos. Yo creo que esto es una cuestión que, por supuesto, con todas las salvedades y con todas las precauciones para no destruir trabajo, pero yo creo que ascender los salarios mínimos tiene que ser siempre un objetivo de cualquier gobierno. Cristina. Sí, no, que es que me queda un poco sorprendida, Juan Manuel, cuando te he oído hacer esa comparación, ¿no?, con la concepción del trabajo del franquismo, porque efectivamente yo creo que se podía entender en ese caso más bien como una cuestión de pacificación social, ¿no? Pero en las democracias el tema del trabajo digno es una cuestión de derechos además muy, muy básicos, ¿no? Entonces aquí hablamos de otras cosas. Yo creo que el tema del salario mínimo interprofesional para Yolanda Díaz es que es clave en su negociado, ¿no? Es uno de los temas que ella tiene. Una ministra que además está, yo creo que trabajando mucho la relación con los sindicatos y por lo tanto es una pieza absolutamente central que le cae de lleno en lo que ella lleva, ¿no? Pero eso no oculta 2 tensiones que se están produciendo ahora mismo en el seno del Consejo de Ministros. Por un lado, la tensión con la línea que puede ejemplificar Calviño, que esa ya viene de lejos, ¿no? Pero por otro lado, no olvidemos que en estos momentos Yolanda Díaz tiene una nueva tensión, que es la que se produce de ser, de alguna forma, la líder de Podemos dentro del Consejo de Ministros, en un momento en el que Podemos está cambiando internamente con Ione Belarra como portavoz y reposicionándose. Es decir, probablemente ella ahora mismo está sintiendo también que le están tirando de la oreja izquierda, por decirlo de una forma un poco coloquial, ¿no? Y al mismo tiempo mantiene la tensión con Calviño. Entonces esta batalla para ella es muy importante. Esta batalla, es verdad que ella lleva una línea mucho más conciliadora dentro del gobierno y no saca a la luz tanto las discrepancias, pero yo creo que esta es una cuestión central en lo suyo. Bueno, pues veremos a ver qué pasa, porque quedan 6 meses todavía prácticamente de año para cumplir ese objetivo que marcan los expertos, pero esta semana todo apuntaba a que desde luego no iba a producirse una subida con carácter inminente. Lo iremos comprobando. En un minuto nos vamos a asomar a la Asamblea de Madrid, al espectáculo que ha sido hoy la investidura de una líder que ha ganado las elecciones de una manera arrolladora, y el precio que tiene que pagar a los socios que le permiten gobernar al final, porque depende de sus votos. Hablamos de la investidura de Isabel Díaz Ayuso.
las 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Y damos la bienvenida a los oyentes que han estado siguiendo la Eurocopa con Dani Garrido. Aquí estamos, los de hora 25, que hemos hablado esta noche del fin de las mascarillas en exteriores, solo en espacios abiertos, que llegará el sábado 26 de junio, de mañana en una semana. Hemos hablado también del barómetro del CIS, que se realizó al comienzo del anuncio de los indultos, que le da subida de intención de votos al PP, que se queda a 3,5 puntos del PSOE, pero los socialistas siguen en primera posición. Hablamos de la subida de entre 12 y 19 euros que el Comité de Expertos del Gobierno recomienda para el salario mínimo interprofesional este año, aunque la decisión, la de subirlo ahora, todavía no está tomada. El día nos deja también la operación Kitchen, novedades, como siempre, de esa operación que parece una serie de televisión y de la orden que dio Bárcenas desde la cárcel a otro preso cuando salió de permiso para que destruyera una grabación de Mariano Rajoy en la que supuestamente se probaría su conocimiento de la financiación ilegal. Es viernes y en la mesa del análisis están conmigo Cristina Monge, Juan Manuel de Prada y Ángel Munarriz, y con ellos nos vamos a asomar en unos minutos al espectáculo que hoy ha sido la investidura de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Hora 25. Pepa Bueno. La segunda etapa de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid ha echado a andar y lo hace gracias al apoyo de Vox, que desde el primer día deja claro que el clima en la Asamblea va a seguir siendo el mismo: crispación, ataques personales y una agenda fuera de todos los consensos. Ayer, en la primera jornada del debate de investidura, escuchamos a la presidenta desgranar las bases ideológicas en las que se va a sostener su proyecto. Hoy hemos escuchado a sus socios fijando el precio del apoyo. Piden derogar todas las leyes contra la violencia de género, todas las leyes que protegen a la comunidad LGTBI, o cerrar la televisión pública, y en su discurso se incluyen alusiones racistas. Rocío Monasterio apuntando al diputado de Unidas Podemos, Serigne Emballé. Porque nuestro problema con el señor Emballé no es que sea blanco o negro, alto o bajo, no, sino que es una persona que entró a nuestro país de forma ilegal, saltándose la cola de entrada. Pido a la señora Monasterio que retire sus palabras racistas, porque en España ni en esta Cámara no está permitido que se trate de una persona de manera racista. Yo soy español como ella y el respeto debe hacerse en esta Cámara. Se lo reitero, que el racismo no cabe en esta Cámara y no cabe en España. Un respeto para ella. Señora Monasterio, ¿retira usted las palabras que ha proferido? ¿Me puede detallar usted exactamente qué palabras quiere que yo retire? No puedo retirar la palabra porque el reglamento no lo permite, pero efectivamente yo sí le invitaría a que lo hiciera. Cristina Monge, ¿qué anticipa este comienzo de legislatura? Pues la bronca que venía siendo habitual, pero más. Yo tengo la duda de si esto va a ser una legislatura corta o una campaña larga. Bueno, no tengo ninguna duda en realidad. Esto va a ser una campaña larga. Si nos fijamos, quedan 2 años de legislatura y vemos que se está reproduciendo tanto por parte de Díaz Ayuso en el tono y en el contenido de sus declaraciones, como por parte de Vox muy cerquita de la presidenta, ¿no? Y dejándose querer, se está produciendo una provocación continua, que es lo que de alguna manera se venía haciendo ya antes del día. Pero el discurso de hoy ha sido de una dureza extrema, Cristina? Sí, pero porque había muchas cámaras de televisión, era un momento álgido de la atención, era la investidura, y es un pasito más. Es un paso más en una estrategia fundamentalmente populista
y fundamentalmente pensando en lo que ellos o ellas piensan que quieren escuchar sus electores. Si os fijáis, están hablándole a los suyos, lo cual es una cosa ya que violenta los principios de la representación. Una vez que tú representas a alguien en unas elecciones, tu cometido es representar al conjunto de la población, y ellas están representando y les están hablando a aquellos a los que piensan que son los suyos y con lo que quieren escuchar. El problema es que, claro, aquí ya se saltan todos los consensos sociales básicos que tienen que ver con los temas de género, con los temas de derechos humanos de personas con diferentes opciones sexuales e identidades sexuales, por supuesto de racismo, pero se han roto esos consensos sociales por las estrategias que ya se venían aplicando previamente. Es un paso más, es un salto de grado, pero solamente de grado. Yo no creo que hoy haya pasado nada que no estuviéramos viendo ya anteriormente. Lo que pasa es que efectivamente poco a poco el grado va subiendo. Mira, voy a poneros otra parte de la intervención de hoy de la presidenta, no ya de Rocío Monasterio, sino de la presidenta Díaz Ayuso, cuando, para defender el cheque bebé que anunció ayer, ha dicho que, entre otras cosas, es para frenar los abortos. Y lo ha dicho de esta manera. Yo creo que es mejor que aquellas mujeres que se están pensando dar un paso adelante o no, tengan una oportunidad para acogerse a la vida y no al aborto, que es el recurso fácil que siempre pone la izquierda para cada vez que algo les sobra. ¿Que molesta? Eutanasia. ¿Que me molesta el bebé? Aborto. Libertad. Eso sí es libertad. Sí, señora, eso es libertad. Muy buena idea. El recurso fácil, Munarriz, cada vez que algo le sobra. El brutalismo definitivamente está instalado en la política en Madrid. A mí me dijo Roger Senserrich, que es un político catalán que vive en New Haven, en Estados Unidos, que a ella la política española que más le recordaba a Trump era Ayuso, que no estaba en el PP, que era Ayuso, porque él dice, me parece muy interesante, que el trumpismo es un ethos, no es un logos, que es una actitud. Decía, en realidad, a la gente de Vox, los menas tampoco te creas que le importan tanto. Es esa actitud de cabrear sobremanera a la izquierda, es esa actitud de decir siempre algo que concite toda la atención, es ese reclamar el foco, es ese estar permanentemente en el ojo del huracán revolviendo lo que decía Cristina de los consensos básicos. Eso lo encarna perfectamente Isabel Díaz Ayuso, porque es verdad que es magnífica, diciendo cosas que a todo el mundo dice, pero ¿qué ha dicho esta vez? ¿Pero qué ha hecho esta vez? ¿No? ¿Cuál es el problema? Yo creo que se ha metido, a pesar de su éxito electoral indudable el 4 de mayo, yo creo que se ha metido en un pequeño lío, del que posiblemente salga, porque como digamos que el tiempo le sonríe, ¿no? Pero yo creo que se ha metido en un lío. Es decir, ella tenía un socio que la arrastraba hacia el centro, ella parecía como fiel de la balanza entre un socio externo al gobierno, Vox, que pedía, pues, en fin, deportar en Valle, esto lo dijo en campaña, exagero, pero en general pedía lo inaceptable, y un socio moderado al cual tenía que atender necesariamente, porque su firma va en el boletín oficial, y aparecía el PP como fiel de la balanza. Esa es la situación andaluza, esa la conozco. La situación madrileña es nueva, yo no la conozco, para mí es nueva, ¿eh? Es decir, aquí está Ayuso y Vox, y sin Vox no hay mayoría, ¿vale? Antes no la había tampoco con Ciudadanos, ojo, pero el PP estaba en medio, y ya hemos visto que con esa ecuación lo que ha acabado pasando es que Ciudadanos, hasta luego, le ha comido todo el espacio al PP, y Vox se queda como estaba. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Quién devora espacio a quién? Bueno, pues cada una ha puesto sus cartas. Ayuso insiste en el ethos absolutamente beligerante y tal, pero aquí ya Vox quiere sus medidas. Vox lleva una legislatura, bueno, media legislatura entera muy desdibujada. ¿Dónde ha estado Rocío Monasterio? ¿Dónde ha estado Rocío Monasterio los primeros 2 años de legislatura? No se la ha visto. Ahora ha dicho, bueno, ya quiero medidas, ¿no? Y en el primer debate de presentación, de la planificación de estos 2 años de legislatura, efectivamente se han puesto sobre la mesa medidas, y Vox sale muy satisfecho, digamos, porque le han comprado, dice Vox, le han comprado su discurso. Yo quiero hacer un pequeño recordatorio y cierro. En Andalucía, los pactos políticos entre PP, Vox y Ciudadanos están cerrados sobre criterios excluyentes y con un aliento xenófobo. En Andalucía hay pactos que dicen que la inmigración en Andalucía no tiene ni siquiera competencias en inmigración, pero se ha afirmado que la inmigración en Andalucía debe ser respetuosa con la cultura occidental, que es una forma de decir más latinoamericanos y menos moros. Así es el discurso islamófobo de la extrema derecha del norte de Europa trasladado a un discurso de investidura, porque ese fue un pacto de investidura, entre el PP y Vox,
eso no se ha llegado nunca a implantar, ¿no? Es decir, son gestos. ¿En qué ha quedado eso? ¿En qué ha quedado en Andalucía? En nada, ¿qué va a quedar? Juan Manuel Moreno Bonilla, ¿qué potestades tiene para impedir que entren inmigrantes? Es decir, es una batalla permanente por ganar protagonismo, por ganar espacio, por ganar titulares. Telemadrid la estaban cerrando hoy, Canal Sur la estaban cerrando hace 3 años. Ahí sigue abierta, hoy estaba emitiendo, y Vox lo que quiere es salir. Es decir, lo que están haciendo ahora es aprovechar de nuevo una cuota de protagonismo nueva que tienen, porque ya no tienen otro socio que les dispute el protagonismo con respecto a su relación con el PP, para decir muchas cosas. ¿En qué va a quedar todo eso? Yo diría que del debate de hoy, si hacemos balance de él dentro de un año, quedará poco o muy poco. Eso sí, ¿qué es lo que va quedando? Porque decía Cristina, están rompiendo muchos consensos sociales. No estoy tan de acuerdo, están rompiendo muchos consensos políticos. Yo no estoy seguro de que sean sociales. Y esa es la batalla de Vox. Esa es la batalla de Vox, identificar la brecha que hay entre el consenso político, y lo decía el otro día, siento repetirme, y la barra del bar. Y yo no estoy tan claro que ese respeto a los derechos humanos, respeto a los derechos de las mujeres, esté tan claro en la barra del bar como ha estado hasta ahora en los parlamentos. Juan Manuel, podéis intervenir ya todos, en los minutos que nos quedan. Sí. Tertulia abierta, venga. Bueno, vamos a ver, por referirme a esta intervención en concreto de Ayuso que has reproducido, yo sí que creo que efectivamente el aborto es el recurso fácil frente al apoyo a la maternidad, ¿no? Lo que ocurre que en lo que no estoy de acuerdo, claro, es en que sea el recurso fácil de la izquierda. Yo creo que ha sido el recurso fácil de la izquierda y de la derecha. La Comunidad de Madrid es el lugar donde se han perpetrado más abortos, y la Comunidad de Madrid ha favorecido el aborto como otras comunidades autónomas españolas. Lo de perpetrar, entonces, en ese sentido, creo que tiene razón en parte. También me parece bien la medida de apoyo a la maternidad con esos 500 euros mensuales desde el 5.º mes de embarazo hasta que el niño cumpla los 2 años. ¿Y el plazo de empadronamiento qué te parece? Lo que quizá no me parezca tan bien es que solamente se conceda a personas que llevan 10 años viviendo en la Comunidad de Madrid. Es verdad que el arraigo, la posibilidad de demostrar el arraigo es una manera de combatir el fraude de ley, ¿no? Pero si precisamente lo que quiere la señora Ayuso es combatir el aborto o procurar que muchas mujeres en situación de penuria no recurran al aborto, yo creo que hay que contemplar cada caso en especial, y a lo mejor una mujer que lleva, 2 semanas en Madrid es una mujer que merece esa ayuda más que una que lleva 10 años. Pero Juan Manuel, es que no es un el tema del aborto no es un problema de pobreza, es un problema de derechos humanos de las mujeres a decidir lo que hacen con su propio cuerpo, sin más. No es un tema de pobreza, es que no es un tema de pobreza. Tienen derecho a decidir si siguen adelante con su embarazo o no, mujeres de rentas altas, mujeres pobres y mujeres de clases medias. Entonces, que estemos todavía a estas alturas del siglo XXI discutiendo el derecho al aborto, cuando, por cierto, el Partido Popular en estos momentos era algo que tenía ya muy asumido. De hecho, tenemos que recordar que al ministro Gallardón le costó un disgusto importante, el hecho de querer echar atrás algunos de los avances que se habían legislado con el tema del aborto. Y esto es algo que socialmente, aquí sí que hay un consenso social, Ángel. Hay temas en los que puedo debatir. En el aborto no hay ningún consenso social. Cuando hablamos de consenso social, hablamos de que hay una amplísima mayoría de la sociedad, tanto votantes conservadores como votantes progresistas, que no solamente apoyan el aborto, sino que cuando les ha hecho falta y han decidido optar por esa opción, lo han hecho. Y de hecho es uno de esos temas en los que el PP ha tenido mucho cuidado en los últimos años en no meterse en camisa de 11 varas porque salía trasquilado. Igual que, por cierto, el tema de los derechos de las personas homosexuales con diferentes opciones sexuales. También ha tenido mucho cuidado porque sabía que ahí tenía electorado y por lo tanto han sido más cautos. Cuando hablamos de que se rompen esos consensos, estamos hablando de que reabren temas que socialmente ya estaban aceptados desde un punto de vista muy transversal y que en estos momentos efectivamente se vuelven a cuestionar, cuestiones que son absolutamente básicas de una sociedad democrática y de una sociedad desarrollada. Yo creo que esos son los consensos que se rompen. En el tema del aborto hay 2 partes, una es la mujer que quiere abortar y otra es la vida gestante que lleva en su vientre. Y creo que el derecho tiene que proteger a la parte más débil y por lo tanto tiene que procurar, en la medida de lo posible,
combatir la banalización o esa facilidad pero ¿cómo que la banalización y la facilidad, Juan Manuel? Veces, naturalmente que sí. Muchas veces cuando se escucho decir estas cosas, Juan Manuel, perdona un momentito, cuando se escucho decir estas cosas, me gustaría que os pusierais por un segundo en la piel, en la cabeza, en el corazón, en el cuerpo de la mujer que por los motivos que sea decide no seguir adelante con el embarazo. ¿Es una decisión fácil? ¿Es un capricho? ¿Es como el que decide cambiar de camisa? Pero precisamente porque es una situación muy difícil. Y cada una sabrá por qué lo hace, pero es su derecho el tomar esa decisión y cada una tendrá sus motivos, pero desde luego no se puede tomar como que sea ni una decisión frívola ni lo más fácil. No creo que a nadie le haya sido fácil abortar. No, eso ha dicho Díaz Ayuso, queda lo que es la solución fácil es la solución política, porque hombre, sí, es una solución mucho más fácil permitir el aborto que tratar de ayudar a una mujer que a lo mejor no es que quiera abortar, sino que no tiene otra solución. ¿Pero y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Pero y qué tiene que ver una cosa con la otra? Una cosa es que una mujer que quiere tener un hijo y no puede mantenerlo económicamente, el Estado esté ahí ayudando, que eso no lo niega absolutamente nadie, y otra cosa es pensar que el aborto es una situación desesperada económica y que tiene que ver con eso. No, es una cuestión de derechos de las mujeres. Independientemente de que tengan rentas para mantener a los hijos o que no, es decir, que es la decisión de ver lo que haces con tu cuerpo y de ver lo que haces con tu vida. Uno no puede disponer de la vida ajena. Quiero escuchar a Ángel, que nos lo dejáis hablar, Ángel Munarriz. La cuestión del aborto ahora mismo que lo saca en esos términos Isabel Díaz Ayuso, en los términos, quiero decir, quien lo pone encima de la mesa al utilizar ese argumento que hemos escuchado es ella. Yo creo que tanto Casado, cuando ha hablado del aborto, como Ayuso lo han hecho un poco de oídas. Y no saben ni siquiera recoger el conservadurismo elaborado que hay detrás de algunas de las posiciones en contra del aborto y de la eutanasia, que son posiciones con las que yo no estoy en absoluto de acuerdo porque son dignas de tener en cuenta. Lo hacen, y vuelvo a insistir, como una provocación a la izquierda. Y lo hacen desde una posición de admiración, y aquí añado a Vox, a proyectos políticos nacionalistas, autoritarios y nativistas como el de Hungría, del que yo no puedo evitar acordarme cuando veo en los términos en los que se está desarrollando el debate político en la Comunidad de Madrid, en el que ya no es bien vista la bandera arcoíris en las fachadas institucionales. Que no se va a poner en el ayuntamiento, no se va a poner en el si no me equivoco, perdonad, ha sido el Tribunal Supremo, ¿no?, quien ha dicho que la bandera arcoíris no es una bandera que se pueda exhibir en las fachadas de los edificios públicos, ¿no? ¿En qué clima se produce un contencioso de estas características? ¿Y quién está encima del cumplimiento o no? Esto es algo que ha venido ocurriendo con normalidad y sin que nadie se revele durante muchísimos años. Es decir, y que para esto. Y hay... creo que como si el Supremo no tuviera nada mejor que hacer que dictaminar si una bandera arcoíris se puede colgar en un balcón o no se pueden colgar. O sea, pero ¿y si no se puede colgar un lazo amarillo? ¿Por qué se va a poder colgar una bandera arcoíris? Por los tribunales, ¿no? Por la justicia. Lo compara, yo soy de la opinión de que las fachadas cuanto más neutras mejor, pero un lazo amarillo con una bandera arcoíris, una minoría. Un lazo amarillo, como bien sabes, no es una bandera partidista. Como no lo es. Un lazo amarillo quiere decir, vamos a ver, un lazo amarillo quiere decir, si puedes poner un lazo amarillo, puedes poner Puigdemont a prisión en una fachada. Una bandera arcoíris representa los derechos de una minoría históricamente menoscabada en el ejercicio de sus derechos. Es decir, son para mí, además yo no entro en lo que diga un juez, sino desde el punto de vista, para ti, para mí, Juan Manuel, ¿es lo mismo un lazo amarillo que una bandera arcoíris? ¿De verdad? No, una cosa es que tú consideres que los homosexuales no tienen que ser discriminados, que naturalmente eso no es una causa partidista, y otra cosa es que la bandera arcoíris represente la defensa de los derechos de los homosexuales vistos desde una determinada perspectiva. Esto ya es más dudoso, ¿no? Es decir, tú puedes estar a favor, naturalmente, de que los homosexuales tengan los mismos derechos que el resto de las personas, pero no puedes no estar a favor, no sé, pues por ejemplo, de la adopción de los homosexuales, que sí representa esa bandera, ¿no? Pero os estáis dando cuenta hasta dónde estamos socavando esos cimientos sobre los que se basa una sociedad.
O sea, que estemos aquí cuestionándonos si una bandera arcoíris, que efectivamente es partidista y apartidaria, y que es una cuestión, pero que es una cuestión, vuelvo, hoy estoy con lo de los derechos humanos, pero es que fijaros, es muy curioso que tengamos que volver a apelar a la defensa de los derechos humanos básicos para llevar debate, para traer debates del momento. O sea, es que el aborto no es un derecho humano básico. Bueno, no estoy hablando de eso. La decisión de qué hacemos las mujeres con nuestro cuerpo sí que es un derecho humano, y los derechos de las mujeres son derechos humanos, que yo sepa. Pero es que no es vuestro cuerpo. Y tenemos que ir, los derechos de aquellas personas que tienen opciones sexuales diferentes también. Nos tenemos que ir. ¿Con qué nos vamos, Esther Bazán? Perdón, interrumpo, ¿eh? Sí. Alemania ha actualizado este viernes sus áreas de riesgo internacional y ha eliminado de ellas a Cataluña, Madrid, Aragón, Castilla y León y a Melilla. Y esto va a favorecer los viajes a esos lugares de los ciudadanos alemanes, aunque los que vuelvan en avión tienen las mismas medidas, lleguen o no de puntos de riesgo. Tienen que presentar antes de montarse en el avión una prueba negativa, certificado digital o documento que acredite que pasaron la enfermedad. En Estados Unidos, el presidente Biden pide a la gente que se vacune. La campaña se ha ralentizado en las últimas semanas y dice que es la única manera de salvar vidas, porque de lo contrario, la nueva variante va a dejar a las personas no vacunadas en una situación mucho más vulnerable que hace un mes. Es una preocupación seria, especialmente por lo que los expertos llaman la variante Delta, mucho más transmisible, más mortal y particularmente peligrosa para la gente joven. Pero la buena noticia es que tenemos la solución. La ciencia es clara. La mejor forma de protegerse contra estas variantes es vacunarse por completo. The best way to protect yourself against these variants are to get fully vaccinated. Mañana es sábado, sí, pero no es mañana cuando podemos quitarnos la mascarilla si estamos en exteriores y con distancia suficiente. Recordamos que es el sábado que viene. She was a wild child on the dance floor far away. I was dragged into a spell. She came to me, an explosion of mystery. Was she real? I couldn't tell. Who cares? She made me party all night, party all day, party all day. Party all night, party all day, party all day. She makes you feel like you can. La próxima vez que os siente a vosotros tres en un debate, os quiero ver las caras, ¿eh? O sea, quedan todos ustedes emplazados a un debate en el estudio y viéndose la cara. Por favor. Sin mascarilla. Sí, y sin mascarilla, con distancia, pero sin Fuera mascarilla. Caretas. Fuera caretas, buen titular. Juan Manuel de Prada, un beso y buena semana. Adiós. Hasta pronto, muy buenas noches. Cristina Monge, un abrazo. Un abrazo. Y un beso también para Ángel Munarriz. Muchas gracias. Buenas noches. Que descansen ustedes. Volvemos el lunes. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.